en cuanto a sus posiciones. Yo he conocido gente así, Sí, todavía. ¿verdad? Que son bien inflexibles. Claro, Pelagio decía que era responsabilidad nuestra vencer los pecados para alcanzar la salvación. Mira para allá. Fíjense qué interesante. Ponía sobre los hombros del individuo la responsabilidad vicaria para ser salvo. Por el otro lado, esto no quería decir que él no pensaba como Agustín. Él creía que Dios nos hizo libres y que el mal tiene su origen en la voluntad del ser humano. Él estaba bien claro. Pero interpretaba que el ser humano tiene siempre el poder necesario para sobreponerse al pecado, porque de lo contrario sería excusar al pecado. Eso no es lo que dice la Biblia. Y claro, es una posición rígida, ¿no? Pero es una posición posiblemente de disciplina militar, pero no de disciplina teológica. O sea, en la milicia, los que han y hemos participado en ese tipo de procesos, oiga, no hay excusa que valga. A mí me hicieron recortar 3 veces en un mismo día. Pues llegué, usted está peludo, pero como yo estoy pelucio, pues vaya a recortarse de nuevo. Y volví, me recorté y cuando me dice, oiga, compadre, usted no sabe que usted está peludo. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Digo, pero ¿y qué más quiere? Que me vean los sesos, chicos. No, usted vuelva y como no venga como nosotros queremos que esté recortado, ya verá lo que le va a pasar. Pues, o sea, esa es la milicia. Por eso los procedimientos cuasi militares. La fe no responde de esa manera. O sea, poner en la vida de los seres humanos la responsabilidad de su salvación es precisamente hacer la salvación imposible para el ser humano. Claro, Pelagio tenía claro la postura de que el mal existe, que Dios nos hizo libre y que el pecado adviene como resultado de la voluntad humana y de la libertad que el ser humano tiene para hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero, desde luego, su énfasis era decir, pero el hombre tiene el poder necesario para sobreponerse al pecado. Y lo contrario sería excusar al pecado en la conducta del ser humano. Y mire, no solamente la teología, el tiempo nos ha hecho entender que hay conductas en la vida de los seres humanos donde el ser humano puede aborrecerlas, puede estar harto de ellas, hastiado de ellas. Las adicciones, por ejemplo. Pero sin embargo, No se puede salir. en el momento en que la insidia viene, No se puede salir. aborreciendo lo que hace, Cae. cae y lo hace. Fíjense lo interesante. Claro, frente a esto, de luego, no olvidemos que Agustín venía de una vida depravada, de una vida de libertinaje. Y desde luego, Agustín recordaba su experiencia de los años, cuando él mismo quería ser cristiano, cuando él mismo quería hacer el bien, pero a la misma vez no lo quería. Fíjese que una de las oraciones que hacía Agustín era, Dios mío, cámbiame, hazme distinto, pero por favor no lo hagas ahora, déjalo para más tarde, ¿verdad? O sea, esa conciencia de que lo que estaba haciendo estaba mal, pero a la misma vez que Le a gustaba. la misma vez le gustaba. Me gusta Entonces, Tito, me gusta Tito. ¿verdad? Para Agustín, entonces él entendía que la voluntad humana no era tan sencilla como lo pretendía Pelagio. No, venga acá. O sea, la voluntad humana no es tan sencilla. Yo leí un libro hace muchos años atrás del doctor Jorge A. León, y me encantó cómo lo iniciaba el libro. Decía, el ser humano es un poliformo de complicaciones. Vaya forma. ¿Ah? Poliformo, vaya forma. Sí, de complicaciones. O sea, no hay cosa más complicada que nosotros los seres humanos. Claro, cuando Pelagio emite su sermón, emite su discurso, requiriéndole a la gente, mire, déjese de changuería, usted puede salvarse por sí mismo. Agustín entonces le contesta en su libro y le dice, hay casos
en los que deseamos algo y al mismo tiempo no lo deseamos. Hay momentos que aunque querramos querer algo realmente, porque simplemente lo querramos, no lo logramos. Y termina diciéndole a Pelagio, la voluntad no es siempre dueña de sí misma. Es interesante cuando uno lee Romanos capítulo 7, existirá una Biblia aquí. Gracias. Para no levantar ni buscar la mía que está ahí. Gracias, querido. Pero fíjese, en Romanos capítulo 7, hay un planteamiento que a mí me fascina del apóstol San Pablo. No lo vamos a discutir, pero por lo menos yo se lo quisiera leer. Dice, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo conocí el pecado a través de la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, es decir, por la ley, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, venida la ley, llana y sencillamente el pecado revivió, y yo, es decir, mi voluntad murió en mí. Y hallé que el mismo mandamiento era para vida, a mí me resultó para muerte. Fíjese que otra cosa más interesante, él dice aquí, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa. Agustín dice, la libertad es santa, el mandamiento es santo, es justo y es bueno. Ahora, él pregunta, luego, no te ponga a cantar ahora, él pregunta, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Él pregunta, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hay. Fíjense qué interesante que Agustín está partiendo precisamente de ese mismo concepto filosófico que ha presentado el apóstol San Pablo para desarrollar su teología frente a los gentiles y frente a los romanos en su documento, en su carta a los romanos. Ahora, ¿dónde está la belleza del planteamiento de Agustín? Él dice, el pecado es una realidad tan poderosa que se posesiona de nuestra voluntad, y mientras estamos en pecado no nos es posible querer librarnos de él. Eso es lo que dice. El pecado tan que dice, el pecado es una realidad tan poderosa que se posesiona de nuestra voluntad. Lo que digo ahorita, o sea, yo sé que es malo, yo sé que me destruye, yo sé que destruye mi hogar, yo sé que destruye mi familia, sé que destruye mis hijos, sé que destruye mi finanzas, pero es una fuerza tan poderosa que destruye mi voluntad. Y se me hace difícil librarme de él. Mire, ¿saben cuánta gente ha logrado alcanzar posiciones extraordinarias y por esa insidia se han estrellado en la vida? Podemos hablar de abogados, y podemos hablar de jueces, y podemos hablar de fiscales, y podemos hablar de médicos, y podemos hablar de ministros, y podemos hablar de todo el mundo que llegaron a alcanzar unas posiciones extraordinarias, y esa insidia, esa incapacidad de poder dominar el pecado, sino todo lo contrario, la fuerza del pecado dominando su voluntad. Dice Agustín, el pecador solo quiere el pecado, pero